De nuevo me complace sobremanera saludarlos y agradecerles porque podemos tener esta posibilidad del encuentro para compartir algunos mensajes de vida. Bien, en alguna ocasión hablamos de que hay que buscar los bienes de arriba, ¿sí? Aspirar a los valores, buscar siempre valores humanos y cristianos. La Sagrada Escritura, que es luz para nuestros pasos y una palabra siempre llena de vida, tiene que iluminarnos y nos lleva por el camino que es realmente. Encuentro en la primera carta a los Corintios el siguiente mensaje. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barran la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que ustedes son panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Esta es otra manera de darnos un mensaje de renovación, que es lo que tenemos que buscar todos los días. El mundo está necesitando cambios, pero urgentes, muy urgentes. Nosotros creemos que esos cambios los originan los gobiernos, digamos el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder, los distintos poderes que tenemos, que esos cambios los hace la violencia, las armas, que esos cambios los hace el dinero. Nada, eso es pura falacia. Hermanos y amigos, si no está aquí en el corazón la levadura nueva que transforme toda nuestra masa, que nos ponga en función de valores auténticos, tanto humanos como cristianos, el cambio no va a ser posible. La renovación no va a aparecer mientras el corazón del ser humano no cambie la levadura vieja de odio, de resentimiento, de violencia, de envidias, ¿sí?, tan comunes, de corrupción, deshonestidad. Esa es la levadura vieja, la deshonestidad, la inmoralidad sexual y en las costumbres humanas. Eso hay que cambiarlo, y eso solo se cambia en el corazón. El Maestro Jesús nos lo ha dicho, ¿eh? No es lo que entra lo que le hace daño al hombre. Lo que le hace daño al hombre es lo que sale de dentro, porque de dentro del corazón salen los malos deseos, las malas intenciones, el robo, el asesinato, ¿sí?, la fornicación. Entonces, la levadura nueva está en el corazón, y el que puede obrar el cambio de la levadura vieja en levadura nueva es Cristo Jesús, el Señor resucitado, el que ha muerto y vive entre nosotros, precisamente para transformarnos, para que cambiemos la levadura vieja de la corrupción y de la maldad en los panes ácimos, dice el texto, de la sinceridad y de la verdad, de la propuesta de vida nueva, de amor, de respeto, de perdón, reconciliación, paz, comprensión, mucha tolerancia, mucha honestidad y verdad. Hoy la verdad está siendo sacrificada por todas partes. ¿Por qué? Porque se ha impuesto el imperio de la mentira. Y ese imperio de la mentira lleva a la corrupción, a hacer las cosas mal hechas y a hacerlas de acuerdo a la conveniencia personal, no de acuerdo a la búsqueda del bien común. Es la levadura
vieja que hay que dejar. Pues miremos a ver cómo logramos desde cada corazón hacer esa transformación. Muchos quisiéramos que esta renovación viniera desde fuera, pero mientras el corazón del hombre no se transforme, no se renueve, no será posible ninguna renovación al exterior, porque es que el que es protagonista de todo es el hombre. El protagonista de la política, ¿quién es? El ser humano, ¿sí? Y el político no es allá la curul la que tiene el valor o el antivalor. El que tiene el valor o el antivalor es el que ocupa la curul. Ese es el que toma las decisiones. El juez no es la oficina que tiene, ni la investidura que le pusieron de juez. El que tiene el sentido y el espíritu de la justicia para implantarla. Es él que se formó con criterios, el que aplica la justicia y la aplica de acuerdo a sus convicciones. Y así podemos seguir haciendo todo el análisis y descubriremos cómo a la hora de la verdad el verdadero compromiso de cambio, de transformación y renovación está en el corazón. Entra en tu corazón y allá encontrarás la verdad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Soy Adilberto Acevedo, por gracia de Dios pertenezco a la comunidad de Lazos de Amor Mariano hace aproximadamente 6 años. Nuestra comunidad laical, comprometida con la Iglesia Católica, quiere seguir evangelizando y hablando de algunos santos que para nosotros nos han marcado y han sido muy dicientes en nuestra vida. En este momento yo les voy a hablar de un compendio acerca de 5 santos que fueron naturalmente y notoriamente pecadores. Simplemente vamos a hablar un poco de ellos. El primero que voy a hablar es de Leví. Leví, cuando se encontró con Jesús, Leví era un pecador, un recaudador de impuestos, y cuando Jesús le dijo, sígueme, le cambió el nombre por Mateo. En este momento que nosotros tenemos tanta notoriedad, tanta dificultad económica y que los impuestos nos están agobiando, nosotros tenemos que mirar y seguir el ejemplo de ese santo. Ese santo es uno de los ejemplos a seguir nosotros. Él se convirtió. Entonces los invito a que sigan, y cuando él le dijo a Jesús, quiero acompañarte, y Jesús le dijo, ven conmigo, sígueme, entonces seríamos nosotros dignos de estar con él. El otro santo fue el primer santo vivo y el único santo vivo que hubo en la Iglesia Católica, San Dimas. San Dimas es el santo ladrón, el santo que crucificaron con el otro ladrón. Eran 2 ladrones, Dimas y Gestas. Ese Dimas fue el que se convirtió en ese momento. Ese Dimas fue el que se convirtió en ese momento y le dijo, Jesús, acuerda de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo? Le dijo a Gestas, cuando Gestas le dijo a Jesús que tenía que ser, que lo salvara a ellos, que se abajara de la cruz y que lo salvara a ellos 2, entonces Dimas en ese momento defendió a Jesús y le dijo a Gestas que si no le daba pena y dolor viendo que Jesús no tenía ningún pecado. Cuando eso, los pecadores, los más ladrones, los más ofensivos, ese era el castigo que les daban. Y Jesús, ¿cómo se iba a merecer un castigo como la crucifixión? Dimas le pidió a Jesús que se acordara cuando él estaba en su reino, entonces Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el único santo vivo y nombrado directamente por Jesús en ese momento. El otro santo del que vamos a hablar es San Agustín. San Agustín es un padre, es un santo pecador, concubino. Él fue vicioso, tuvo muchos pecados y la mamá oraba mucho por él. La mamá oraba constantemente por él para que él se convirtiera. ¿Qué hizo San Agustín? En determinado momento, el mejor ejemplo de San Agustín para darnos a nosotros, ayudarnos en la conversión,
fue cuando se robó unas peras. Él se robó unas peras, él no era pobre y no las necesitaba. El que dijo, yo las robé, pero no lo hice obligado, lo hice porque quise, porque quería saber qué se sentía uno ser ladrón. Lo hice solo por carecer de ese espíritu, el espíritu de la justicia, el espíritu de la justicia de Dios. Él robó, en ese momento él robó y él ni siquiera quería, no pretendía disfrutar de lo robado. Él no pretendía disfrutar de lo robado. El mismo pecado del robo a él le hizo daño. El mismo pecado del robo a él le hizo daño. Después de experimentar su conversión, Agustín se bautizó, se hizo sacerdote, obispo y tras su muerte, doctor de la iglesia. Otra santa, que yo no sé si la hemos oído mentar, yo la oí hablar de ella apenas en estos días, es Santa Pelagia. Es una santa turca. Pelagia era una actriz y de las actrices más famosas, pero decía San Juan Crisóstomo que no había más vil que ver una actuación de ella. Imaginen cómo sería ella en ese momento y qué actos hacía en su escenario. Ella era tan vil, tan pecadora, le gustaba tanto exhibirse y conquistar los hombres, que llamaba a todos los hombres casados. Y muchos hombres casados despilfarraron sus bienes, acabaron con sus matrimonios, acabaron con su vida por seguirla a ella. Se sabe que Santa Pelagia oyó una homilía de un obispo. En el momento que oyó la homilía del obispo, se convirtió e inmediatamente después se instruyó en la fe y pidió ser bautizada. Después de eso se hizo monja y siguió rezando y siguió en un monasterio. La otra santa, habíamos dicho de 5 santos. Ya hablamos de San Mateo, San Dimas, San Agustín, Santa Pelagia. Vamos a hablar ahora de Santa María de Egipto. Santa María de Egipto fue otra prostituta. También fue prostituta. Huyó de su hogar cuando tenía 17 años porque quería ser prostituta. Y se fue para Alejandría durante el siglo IV. No cobraba por sus servicios. Ella no cobraba por sus servicios. Ella era feliz disfrutando de eso. Se creía feliz, porque nosotros en el pecado no podemos ser felices. Nosotros cuando vivimos pecando tenemos que sentir el dolor de ofender a nuestra amada Madre, a nuestra Virgen, y ofender a Jesús. María confesaba y decía, no hay depravación nombrable o innombrable que yo no era maestra. O sea, que ella era feliz depravando, atacando a los hombres, estando con los hombres y disfrutando sus orgías. Fue tanto que ella se hizo amiga del hermano de la emperatriz de esa época, y le hizo dañar el matrimonio. Buscando nuevas aventuras, se embarcó con unos amigos para Jerusalén en un crucero. En ese momento ella sintió la conversión, porque en ese momento, cuando ella estaba disfrutando de sus orgías con todos esos hombres, sintió el llamado de Jesús. Santa María de Egipto se arrepintió de sus pecados y se reconcilió con la iglesia. Fue ermitaña. Fue tanta la conversión y el dolor que ella sintió, que fue ermitaña. Y ella tenía tantas tentaciones, tantas cosas en el desierto, que ella vivió luchando y se flagelaba constantemente. Quería volver a su vida depravada, hasta que Dios le concedió paz en su alma y ella fue elegida santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. En este momento, en estos 5 minutos, les voy a hablar sobre la vocación. Partiendo del término de la vocación, ¿qué es la vocación? Es una inquietud, es algo que nos surge desde el corazón y que nos incomoda.
Eso es la vocación, incomodarse, salirnos como de la rutina y empezar esa labor que Dios nos tiene preparada. Algunos piensan que vocación solo es a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, pero no. La vocación es hacer lo que Dios nos llama para salvación nuestra y de nuestros hermanos. La vocación es un regalo y un misterio, diría su santidad Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque en ese misterio y en ese regalo Dios nos lo da porque nosotros no lo merecemos. Dios en su infinita misericordia nos ha mirado. ¿Por qué? No sabemos, solo Él lo sabe, para que con esa vocación nos salvemos y ayudemos a los hermanos. Nuestra vocación debe realizarse en plena libertad. Les cuento un pequeño secreto. Cuando nosotros ingresamos al seminario, escribimos una carta y decimos libre y voluntariamente. Y esa es la vocación. Libre y voluntariamente le decimos sí al Señor. Y ustedes también lo pueden hacer. La vocación del matrimonio, la vocación a la vida sacerdotal o religiosa, la vocación a ser maestros, a ser médicos, a ser policías, la vocación que ustedes tengan en el corazón, esa vocación es la que deben realizar, diciéndole sí al Señor. No se preocupen por el resto, que qué vendrá, que cómo lo haré, tranquilos. Solo digan sí y el Señor se encargará del resto. Ya para terminar, si alguno o alguna señorita o algún caballero quiere ser religioso o sacerdotal y en su familia de pronto les incomoda eso, no tengan miedo, que cuando su familia vaya viendo que ustedes están convencidos en esa vocación, su familia la va a aceptar, porque han visto la sonrisa de Dios en sus rostros y han visto que a eso han sido llamados. Les agradezco por escucharme en estos 5 minutos y espero que terminen de tener un feliz día.